Ley de alquileres, mucho se habló en este último tiempo, pero ¿cómo está todo esto en la actualidad en nuestro país? Bueno, muchísimas gracias por la nota y te digo, la ley de alquileres se viene tratando de cambiar, de mejorar. Esta ley que salió hace 2 años es nefasta para ambos lados, tanto para el inquilino como para el propietario. Yo creo que perjudica más al propietario, pero también el inquilino lo siente muchísimo cuando al cabo de 1 año hay que aplicarle la suba, o sea, la actualización, que oscila hoy entre un 70 y un 75%, le resiente muchísimo el bolsillo. Y el propietario después tiene 1 año al mismo alquiler en un país donde tenemos una inflación de un 7% mensual, donde todo sube mensualmente o día a día, y resulta que vos los alquileres no los podés subir nada más que una vez al año. Eso es irrisorio, es una cosa que es una barbaridad. Y no hay, en este momento también hay un proyecto de vivienda ociosa. Y yo digo, ¿cómo? ¿Qué se va a castigar al que tenga la vivienda ociosa? ¿Y cómo se demuestra que una vivienda es ociosa? Porque yo la puedo tener vacía, porque se la quiero dar dentro de 2 o 3 meses a mi hijo, la quiero tener vacía porque la quiero refaccionar, la tengo vacía porque eso es violar el derecho de propiedad. Esos proyectos que andan dando vueltas son todos nefastos. Y lo que, en lugar de incentivar a que se construyan viviendas para ponerlas en alquiler, a que se favorezca que las viviendas se pongan en alquiler dando algún incentivo, ya sea liberándolo de algún tipo de impuestos, algún tipo de favoritismo en algo que incentive a que la gente ponga viviendas en alquiler. Tenemos que hacer más. El Estado no nos puede dar una vivienda a cada uno de nosotros. Tiene que buscar la inversión del privado. Y acá, en nuestra zona, Bahía Blanca, no hay corporaciones que tengan 60, 70, 100 viviendas para alquilar. Si no, son pequeños ahorristas, son gente de clase media que se ha sacrificado durante muchísimo tiempo para poder adquirir una vivienda, para poder reforzar sus ingresos el día de mañana o para tener invertidos sus ahorros, porque sabemos que la mejor manera de invertir es la vivienda. Lo que por ahí no es rentable hoy, pero es lo más seguro que tenemos, porque la plata nuestra cada día vale menos. No tiene, si bien son tentadores los intereses, pero también cada día se te desvaloriza más. Los intereses siempre corren atrás de la inflación. Así que yo creo que sigue siendo una buena opción la inversión en vivienda. Hay que incentivar para que la gente compre vivienda y la ponga en alquiler. Y ya hubo en algún momento. Y debido a todo esto que usted menciona, ¿cuál es la respuesta que pueden ver por parte del gobierno? ¿Hay alguna marcha atrás? ¿Se estuvo tratando algo ya en las cámaras? ¿Pero ven algún avance o está todo estancado? No, yo creo que ahora está todo estancado. Estamos en una época donde se está más en campaña que en pensar en proyectos que por ahí no son convenientes políticamente, aparentemente dicen así, ¿no? Entonces yo creo que de todos los proyectos que hay de leyes de alquileres, porque hubo varios proyectos para reformar la ley de alquileres, yo creo que no se va a tratar ninguno y no tengo esperanza de que salga alguno. ¿Que es muy necesario que se corrija? Sí, es necesario que se corrija. Y que se deje la libre contratación sería lo ideal. Que se puedan ajustar los alquileres cada 3, cada 6 meses sería mejor y conveniente para ambas partes. El mercado se estaría solo, porque los valores son de acuerdo al mercado. Y el mercado se va a regularizar en la medida de que queden más liberados. ¿Y cómo afecta esto a los inquilinos que quizás tienen que poner mucha plata también para entrar en un alquiler? Y esto que usted mencionaba, el tema de los plazos para que se actualice el precio. Claro, porque vos fíjate, claro que para alquilar un inquilino hoy con esta nueva ley que tenemos, donde un contrato de alquiler es por 3 años, por supuesto que se le hace mucho más pesado a un inquilino que si tuviéramos los plazos como estaban antes, que era cada 2 años. Entonces, vos fíjate que los honorarios de las inmobiliarias van de acuerdo a la totalidad del contrato y no es lo mismo
la totalidad de un contrato de 36 meses que uno de 24. Es mucho más generoso. Y eso te vuelvo a repetir, que acá muchísimas veces no cobramos mes de garantía, depósito de garantía, a veces lo documentamos, la mayoría de las veces lo documentamos con un documento, le hacemos firmar al garante y al inquilino los documentos y no le pedimos que nos pague. Por eso muchas leyes son exclusivamente para Buenos Aires, Gran Buenos Aires, que es totalmente distinto al interior del país. Las realidades son otras. Ganamos menos acá y los valores son totalmente distintos. Mira, hablábamos de la complejidad del mercado inmobiliario. ¿Cuál es la situación en Bahía Blanca? En cuanto a la compraventa, hay una oferta bastante amplia y entonces eso ha hecho que el mercado haya mucho para elegir, con lo cual las propiedades que se están vendiendo son las que están bien en precio. O sea, la receta cuál es, como sabemos que nuestro mercado se maneja mayormente en dólares y como en julio tuvo el salto tan grande el dólar, todo lo que está tasado o valuado en los últimos 2 meses generalmente se puede vender o está en precio. Lo que venía con tasaciones o valuaciones anteriores quedó un poco desfasado y eso es lo que se ha engrosado la oferta y uno ve tanto que no se vende. En realidad lo que está faltando es actualizar las valuaciones. Sabemos que esas valuaciones van a ser más bajo en dólares de lo que era hace 4 meses atrás. El secreto ha sido ese. El mercado se mueve, no tan rápido como quizás 2017, 2018, pero la corrección de valores es el secreto. ¿Y qué pasa con los alquileres? Porque si uno recorre las calles de Bahía puede ver un montón de carteles de venta, pero pocos de alquileres. Exactamente así. Los alquileres ocurrió después de la ley que salió en el 2020, o sea, se empezó a notar en el 2021. A finales de 2021, cuando vuelven los alumnos a las universidades acá, se notó que habían departamentos que habían salido del alquiler, porque hay propietarios que la ley no los convenció, no es una locura en este país que hay inflación mes a mes muy alta, que un contrato de alquiler haya que firmar un valor y quede congelado 1 año. Eso es lo que ha perjudicado más. Entonces, hay propietarios que sacaron su propiedad de la oferta de alquileres. Entonces, hay menos departamentos y menos casas, con lo cual la demanda encuentra poco y más caro, porque al haber poco suben los precios. Entonces sí, hay muy poco en alquiler, la tendencia es que sea así, a menos que se modifique esa ley, porque al dueño del departamento a muchos no les resulta interesante firmar un contrato por 1 año que quede congelado en pesos, entonces va a seguir pasando eso. ¿Hay algún tipo de inmueble que sea más complejo poder acceder, al que sea más complejo? ¿Alguna vivienda para familias es más accesible quizás para una persona sola o pasa en general? Todo lo que esté muy bien ubicado, en casas de familia, está muy demandado. Y en departamentos, en la zona de alta demanda, que son básicamente la que se requiere de los estudiantes, está muy demandado. Ahora, uno alejándose un poco del macrocentro y para los barrios que no sean zona norte o que no sean zona universitaria, hay oferta. Chica, pero hay. Ahora, los lugares más interesantes, que todo el mundo lo conoce, cuando vos salís de la ciudad, cuál es el lugar que más crece, es el que está más demandado, los valores son muy importantes y no por ello es que no se puede alquilar. Eso es, hay más demanda que oferta. Ya te digo, el que necesite alquilar algo con comodidades quizás por el lugar no lo encuentre, pero si se aleja de la zona macrocentro, para los barrios por ahí no tan en crecimiento, sí hay, pero bueno, hay que optar por alejarse. ¿Y qué pasó con esto de la pospandemia de alguna manera y la vuelta de los estudiantes de la zona a Bahía Blanca y sobre todo al sector de la universidad? Y ocurrió eso ocurrió en noviembre de 2021, cuando se avisa que en el 2022 va a haber presencialidad en todo, empezó a venir esa demanda que por 1 año y medio no estaba y no se notaba. Entonces, si uno mira alquileres, por ejemplo, contratos firmados de alquiler hasta septiembre, octubre del 2021, un departamento de un dormitorio quizás se alquilaba por 15.000 pesos. Hoy esos departamentos se alquilan por 35, 38 y no alcanzó a pasar 2 años. Esa demanda hizo notar la falta de inmuebles en alquiler. O sea, digo, pero la razón afectó esa ley que los propietarios sacaron de la oferta una parte, pero en una ciudad que tiene gran demanda de estudiantes, cuando vienen los estudiantes no alcanza nada. Y todo hace indicar que va a seguir así, aunque se construye. Parte de lo que se construye no se está poniendo a la renta, sino que es por reserva de capital o algo así que la gente compra, pero no todos se ponen a la renta, así que eso va a seguir pasando. Es decir, que no es que no hayan alquileres en realidad, sino, o sea, propiedades hay, no están quizás en el mercado para alquilar, sino para otro tipo de acción. Sí, si uno mira, por ejemplo, en los portales de búsqueda de inmuebles, si mira esas unidades que las que más se alquilan son de 1 y 2 dormitorios, en venta,
está triplicado la cantidad respecto a hace 2 años. Esa parte es la que salió de la renta y son dueños que van a salir del mercado porque no les conviene el modelo de ley. Si hago un paralelismo, yo siempre digo, es lo que pasó en el año 2009 cuando De Angeli decía, si se meten a regular el mercado de la carne va a subir. Y acá igual, si el gobierno se mete a regular el precio de los alquileres van a subir. Y parte, como pasó con la carne, parte de los que eran los propietarios de las vacas salieron a vender las vacas y fueron con el dinero a otro lado. Lo mismo pasa con los inmuebles. Salen de los inmuebles y van a otro lado porque, lo que decía, quizás no es conveniente firmar un contrato. En un año vas a tener una renta fija en pesos. Los inmuebles están. Si la ley se modifica, seguramente esos que están en venta van a volver. Pero si la ley no se modifica, probablemente hay dueños porque hay algunos que no es que lo necesitan para comer el día a día. Es una reserva, la van a tener a futuro quizás como liquidez, pero hoy no les sirve y entonces lo sacan del mercado. Algunos los tendrán cerrado, otros lo pondrán a la venta, pero si hay una ley modificada y se saca esto de que el alquiler quede fijo por año, probablemente vuelvan. Pero bueno, los legisladores nuestros, de acá de Bahía, de la zona y de otros lugares, deberían ponerse a trabajar en eso, que no lo están haciendo. Están preocupados por otras cosas menos esto, que ellos mismos son los que lo modificaron. O sea, una ley que afecta a 8 o 9 millones de personas en el país, hoy los legisladores no hablan de eso, que ese es el problema más grande. Ellos deberían estar trabajando para solucionarlo. Entonces, a nivel local, algo se podría hacer, porque, a ver, el mercado que hay en Bahía es muy distinto al mercado o al escenario que puede haber en Buenos Aires, en Capital, por ejemplo. Se puede, pero hasta cierto punto, porque la ley es nacional. O sea, se puede incentivar quizás la municipalidad con las tasas para construir viviendas destinadas a eso, pero después termina chocando con la ley nacional, que cada uno que necesite alquilar va a tener que alquilar y firma. Si vos fueras propietario y hoy me alquilás algo a mí, vos vas a firmar un contrato que por un año va a quedar congelado lo que yo te voy a pagar. En este país que la inflación está pisando el 80%, sabés que dentro de un año vos vas a recibir el 20% en poder adquisitivo de lo que te estoy pagando ahora. Entonces, eso es lo que no sirve. Y eso lo pueden modificar los senadores y diputados nacionales. Entonces, los vecinos que acá tengan alguno que estén a nivel nacional, que le digan, bueno, ¿qué hacen ustedes que no se están preocupando por eso? Porque es grave el tema, ¿eh? Acá yo he recibido pedidos de madres de la zona que nos han escrito a la Cámara Inmobiliaria a ver cómo podemos ayudarlo, porque el hijo se tiene que volver al pueblo porque no encuentra para alquilar. La universidad pierde algún alumno porque no hay para alquilar. No es un detalle menor. ¿Y qué pasa con otro tipo de alquileres, con los comercios, con los galpones que por ahí se utilizan para talleres? ¿Están en la misma situación o van por otro lado? No, eso está normal porque la ley solo fue para vivienda. Entonces ese mercado está floreciendo de nuevo porque la actividad en la ciudad está mejorando. Así que los comercios, todo lo que es alquileres no vivienda está normal, porque eso es acuerdo entre partes, tanto el que alquila como el que el dueño le pedirá 10 y el otro dirá, te puedo pagar 10 el primer año, pero no 20 el otro, te pago 24 y le dirá sí o no, que así es como se manejaba la ley general. Entonces, ese mercado funciona bien. Es un buen ejemplo de que la ley funcionaba bien. El de vivienda es el que está tocado y es el único que tiene el problema grave. ¿Qué pasa con el mercado inmobiliario en Bahía Blanca? Y una de las cosas que tanto investigan ustedes, bueno, esto está obviamente allí dentro de eso. Bueno, el último relevamiento que hicimos con las inmobiliarias de la localidad, lo que mostró es que, bueno, existe lo que nosotros consultamos, que es tanto compraventa como locatario. Bueno, el mercado de compraventa está en una recesión ya hace varios meses. Lo que observamos es que hay un exceso, digamos, de propiedades en oferta para la venta, pero bueno, hay poca demanda, ¿sí? Esto se debe principalmente a por la falta de créditos hipotecarios, bueno, a los precios. Sabemos que es un mercado que está evaluado en dólares, entonces siempre está un poco atado a lo que va pasando con el tipo de cambio. Y por el otro lado, lo que es locatario, lo que es alquileres, es un rubro que está un poco más estable, en términos más normales, se podría decir, pero que, bueno, se ve afectado por lo que dicen los inmobiliarios, la baja rentabilidad de los alquileres y bueno, eso hace que esté estable, pero que haya cada vez menos propiedades en alquiler. Entonces tenemos como las dos caras de la misma moneda, ¿sí? Propiedades que están en oferta para la venta y pocas propiedades disponibles para el alquiler. ¿Y el tema del exceso de oferta por ahí se vio mucho después de la pandemia o sobre todo en este año?
No, en realidad la recesión, digamos, en lo que es compraventa se viene observando desde antes, ¿sí? Hoy en la pandemia cambió muchos parámetros y cambió mucha la realidad, digamos, mucha gente que empezó a elegir irse más a las afueras, elegir otro tipo de propiedades, pero bueno, en realidad, como te decía, la recesión se observa desde antes, ¿sí? No es que es un punto de quiebre en ese sentido, la pandemia. ¿Qué es lo que más les puede sorprender a ustedes respecto a este relevamiento? Bien, básicamente nosotros tenemos la gente que responde a las inmobiliarias, por suerte es muy activa y participa mucho y bueno, deja muchos comentarios, están, digamos, preocupados a ver qué pasa con la ley de alquileres, si hay alguna modificación, no. Entonces, bueno, siempre están a la espera de ver qué se resuelve con eso, para ver cuáles son los efectos sobre el mercado locatario, como te decía. Y bueno, algo que comentan también es este tema, digamos, de los créditos hipotecarios, de la falta de créditos hipotecarios. Esos dos tópicos son los que más, digamos, aparecen en sus comentarios. Y bueno, eso es lo que nos deja a nosotros hacer este análisis que te mencionaba previamente. ¿Ustedes cada cuánto hacen este tipo de informes? Este informe se hace de manera bimestral, todos los bimestres se envía una encuesta y los inmobiliarios responden. Tenemos casi toda la presencia de nuestra base de datos de todas las inmobiliarias de la ciudad. Y bueno, tenemos suerte de que, como te decía, participan mucho las inmobiliarias en sus comentarios, además de lo general, ¿no? Y sin entrar en detalle particulares, porque sé que ustedes se abocan en lo que respecta a Bahía Blanca y la zona quizás, pero ¿tienen alguna ciudad de referencia o saben si en Bahía pasa algo similar a lo que ocurre a nivel nacional? Por lo que entendemos, en Bahía refleja un poco lo que sucede a nivel nacional, ¿sí? El tema de las inmobiliarias y lo que te decía, ley de alquileres, compraventas, cómo está, digamos, el mercado valuado en dólares, eso pasa en todo el país, ¿sí? Así que no lo puedo, digamos, confirmar totalmente, pero estamos seguros, digamos, casi seguros de que sucede lo mismo, digamos, en todo el país, ¿sí? Y cuando se habla de inmobiliarios, ¿cuántas son aproximadamente? ¿Con cuántas personas ustedes realizan este relevamiento? Mirá, en general estamos hablando de un número importante, digamos, de inmobiliarias. En este momento no te puedo decir cantidad, pero como te decía, son de los rubros que más participan en nuestra encuesta. Que también hacemos a otros rubros, pero bueno, el sector inmobiliario tiene un informe especial dentro del informe económico regional por su importancia, ¿no? En este caso, los resultados que ustedes pueden ver ahora con este tipo de relevamientos tienen entonces más que ver con el tema de la ley de alquileres y algo que es más quizás fuera de lo económico al tema contexto país, inflación y demás, ¿o va un poco de la mano también? Sí, a ver, está todo relacionado. Yo mencioné la ley de alquileres porque es algo muy preciso del mercado inmobiliario, que tiene su impacto económico, como todas las leyes, digamos, tienen su impacto económico. Pero sí, obviamente la coyuntura del país el mercado inmobiliario se ve tocado, por supuesto, ¿sí? Bueno, en lo que es alquileres, como sabemos actualmente, el ajuste se hace por un índice que genera el Banco Central. Ese índice está en relación a las variaciones del IPC, del índice de precios, y del promedio de salarios, ¿sí? Por lo tanto, está muy influenciado por estas dos variables que te decía. Así que sí, obviamente hay un impacto de lo que sucede económicamente en el país en el mercado inmobiliario. Y otra cosa que llama la atención siempre que se ve desde afuera, cuando ustedes realizan el costo de la canasta básica y demás, que son cosas aparte, y no para entrar en ese detalle, sino es que el tema alquiler no se tiene en cuenta, ¿no?, cuando se analiza este tipo de variables. Cuando se analizan las canastas, en general lo más importante, digamos, tiene que ver con el alimento, ¿sí? Esa es la canasta básica alimentaria. Y en la general depende, digamos, el grupo familiar que se toque, se puede llegar a tener en consideración el alquiler, digamos. Bueno, ustedes van a continuar con este tipo de relevamientos. No sé si se puede hacer algún balance con lo que van viendo durante este último año. Sí, a ver, este relevamiento tiene muchísimos años de existencia. Obviamente la idea siempre es, al ser tan importante el mercado inmobiliario, es agregar siempre información, hacerlo cada vez más completo el informe, y a fin de año nosotros hacemos una encuesta anual que después, a principios de año que viene, se presenta en otros informes, donde ahí tenemos en cuenta otras preguntas. Así que bueno, sí, obviamente la idea es seguir relevando la información, seguir manteniendo la serie en el tiempo. Constanza, muchas gracias. No, por favor, gracias a ustedes.